Hola chicos, andaba pensando, ¿qué podría mejorar Game Creator para que se convierta en la mejor app? Bueno, de eso va el video. Recopilaré varias cosas, desde arreglos de bugs hasta añadidos bien tremendos. Este video es la segunda parte de la que hizo Winner, no más que ahora la hice yo, pues realmente vi muy necesario hacerlo. En este video intentaré cubrir todo lo que la comunidad necesita, no solo del video de Winner, sino de toda la comunidad en general, de todo. Pues eso, vamos al grano. Empezaré por los bugs. Game Creator se caracteriza por tener bastantes bugs en el programa. No importa qué hagas, siempre va a buguearse, incluso crashear. Y ahora recompilaré todos los bugs y glitches que cada rato me pasan. Pero hay uno en específico que no quiero que arregle, lo mencionaré más tarde. Ya no funciona el quitar colisiones, porque antes cuando le quitaban las colisiones puede traspasar cualquier bloque o lo que sea, pero ahora tiene nuevas colisiones y mira lo que pasa, ya no traspasa el suelo. La animación del salto del enemy no se repite. Cuando el enemy salta regresa a su animación de moverse. Cuando rotas objetos ahora tienen un cuadrado de colisión. Esto pasa con todos los objetos a excepción de los bloques normales, que agarran una colisión que no deberían de tener. Cuando usas la herramienta de mover píxeles en el editor de sprites, la aplicación crashea sin siquiera avisar. Sin duda alguna es el bug más molesto de todo Game Creator, pues al mover un sprite así en los píxeles y luego volver y usar otra herramienta, crashea así nomás. Activar switches cuando hay un player de rueda en llama hace que crashee Game Creator por alguna razón. Este bug es famoso por haber roto bastantes juegos de Game Creator por su gran espontaneidad. Cuando eliminas una canción, hay dos archivos que no se borran. Tienes que activar el run sí o sí para eliminarlos. Esto va desde siempre, pero la optimización es... Pero hay una técnica que Saleware debe implementar para optimizar la aplicación sin cambiar mucho el código. Y esa se llama el popping. El popping consiste en cargar el nivel de escena poco a poco cuando el jugador avanza, en vez de cargar todo de golpe aunque el jugador no esté en ese lugar. Es por eso mayormente que el programa tiene mucho lag, además de lo que el creador haya hecho en el código, quién sabe qué hizo. Pero para que funcione todo esto, debe de ponerse en todas las pantallas que Game Creator posee, como lo vienen siendo en los juegos publicados, en la selección de objetos, sprites, en los sonidos, todo eso. Ahora voy a mostrar el glitch que había mencionado antes que no quería que removieran. Consiste en hacer un sprite así como lo ves, y luego ir a los objetos, crear un bloque, y luego de eso ir al nivel, rotar ese bloque así como lo ven, y ahora pasará a tener colisión en cada píxel como lo que están viendo ahora. Y es que es muy genial porque y ya con eso acabé con todos los bugs. Ojalá. Ahora quiero hablar sobre las ediciones que puede tener el programa, para que ahora sí será la mejor app de todas, y no son pocas las cosas que queremos la comunidad. Edita algunas imágenes para ilustrar mejor lo que quiero que Saleware agregue a la aplicación, para que entienda mejor lo que quiero dar a entender. Pues yo creo que es muy importante, pues al desconocer la procedencia del creador, va a ser más fácil conocer qué queremos y cómo lo puede hacer. Primero que nada, que los selectores puedan fijarse directamente a la pantalla, así podremos hacer mejores menús. Que haya un contador de objetos en el editor de niveles para saber cuántos objetos hay en todo el nivel, y así no pasarnos de lanza, porque veo que a veces hay muchos objetos. Sería el mejor cambio de todos, porque podrías guardar tus proyectos directamente en carpetas fuera de la aplicación. No sé a qué me refiero. Y así guardarlos en una carpeta externa, como en la de Documents o algo así.
Y quién sabe, tal vez incluso podrías cargar proyectos directamente de estos archivos zip. Ojalá y SolidWorks sí haga este cambio, pues es bastante útil para nosotros. Poder asignar los botones a otras acciones como los botones de siempre. E incluso añadir nuevos botones como D, E y F. Poder agregar una barra de desplazamiento para todas las pantallas como lo son la comunidad, los objetos, los niveles, y un largo etcétera. Tampoco para arrastrar tanto el dedo. Quitar cualquier tipo de límite de valor, tanto positivo como negativo, como la velocidad del enemigo, su vida, daño, la transparencia que llegue a 0 y que si es posible añadir 1000 switches. Que así como los sprites puedas guardar objetos, niveles e incluso música y volverlos a usar en otros proyectos. Que haya una nueva opción llamado Detect Teleport, porque a veces los enemigos se teletransportan donde no deben debido a ese bug. Que así como los enemies también puedan los players detenerse cuando disparan. También que el player pueda hacer daño cuando cae sobre un enemigo, como en el Mario Bros. Que los enemies de plataforma puedan apuntar directamente al jugador. Esta mecánica la había hecho antes en Rex the Dynworld, pero con enemigos de Top View. Que así como las cosas pueden activar switches, también las pueden desactivar. Esto sería un gran cambio, la verdad. Que los switches puedan desactivar literalmente todo, porque a veces dejan sus funciones andando y pues está chafa, ¿no? Simplemente que puedan desactivarse por completo los Transforme Block. Por favor, añade plataformas que se puedan traspasar desde abajo y aterrizar hasta arriba. Ay no, hace rato. Que puedas reproducir varias canciones en ciclo, así como lo que hago en Pamlex, nomás de que estas no se reproducen en ciclo, sino que se quedan en un loop. Y también que puedas poner fondos on-screen position, que a diferencia de fixed on-screen position, estos se quedan quietos en su lugar, no como los fix normales que estos se mueven bastante. Que los design item puedan moverse cuando el player lo hace para hacer el efecto parallax. Agrandar el piano del editor de música, que a cada rato se muevan los dedos. Que en los sonidos de percusión también tengan tonos como en FPS Maker. Esto sería muy bueno. Poner todos los sonidos en las canciones y los objetos mismos. Agregar la cámara. Uno de los mejores objetos, pues se movería o se quedaría quieto independientemente del player. Y para que los juegos no se bugueen, que haya una nueva opción para el Fixed Position, que ahora pueda fijarse en el player en vez de la cámara. La comunidad es consciente que estos cambios añadidos tardarían bastante en hacerse, pero si logran hacerlos, seremos la comunidad más feliz y de verdad daremos nuestros mayores esfuerzos por crear los mejores juegos para la aplicación. SolidWorks, si están viendo esto, gracias. Y si pueden, mejoren la aplicación en Creator. Ya no se me ocurre nada que decir, así que adiós chicos. Los veo en el 10º aniversario de la aplicación, que es cuando sacaré Pamalex Freedom este 10 de agosto. Todavía estás aquí.